menos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. A nombre de todo este equipo, Joely Ramírez les da la bienvenida. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y Venezuela. Comenzamos. Aquí esto no se trata de ninguna nueva guerrilla. Esa es una cuadrilla de narcoterroristas que desde hace mucho tiempo estaban practicando esas conductas. Hoy nos están echando la culpa desde Colombia. Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia, que vaya a entrar en un nuevo espiral, continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años. Luego de que Iván Márquez, Jesús Santrich y varios guerrilleros reincidentes anunciaran la retoma de armas, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que Colombia no se va a dejar amenazar por grupos terroristas y anunció que trabajará de manera conjunta con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para combatir a los grupos criminales que manifestaron su respaldo al régimen de Nicolás Maduro. Nuestra pregunta de hoy: ¿qué papel juega el régimen de Nicolás Maduro en el conflicto planteado a partir de la declaratoria de Iván Márquez? Saludo a nuestros invitados de hoy y los invito a responder brevemente a esta pregunta para debatir. Gaby Arellano, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela; Jorge Rojas, candidato al Consejo de Bogotá por Ciudadanías Libres y Partido FARC; Adolfo Salgueiro, profesor de Derecho Internacional. Gaby, comenzamos contigo. Bueno, saludos, gracias por la invitación. Bueno, yo he sostenido durante los últimos 4 años, casualmente todo mi periodo como diputada dentro de Venezuela y en mi condición de exiliada, hemos documentado, visibilizado cómo nuestro territorio ha ido tomando control por grupos irregulares. Primero, dejar claro 2 cosas. En Venezuela, lo que se entendió en el pasado como grupos separados del ELN y la FARC, hoy ambos actúan de manera conjunta. Hoy ambos toman controles de escuelas, hoy ambos toman controles de terminales terrestres en las zonas de frontera, en estaciones de servicio. Es decir, el control ha ido aumentando, con la diferencia que en Colombia estos grupos armados fueron siempre atacados por el Estado y por las fuerzas de seguridad. En Venezuela no. En Venezuela no hay separación entre guerrillero, colectivo, policía, SEBIN, DGCIN. Todos actúan de manera coordinada. Yo he sostenido desde que se hizo público este video que ya no la podemos llamar FARC, ni la podemos llamar ELN. Son el brazo armado de la dictadura. Son el brazo armado de un sistema que ha ido avanzando y violando todo lo que establece la norma internacional, y evidentemente en Venezuela hay un Estado fallido, no hay un Estado que está contemplado en nuestra Constitución, y por eso nosotros lo hemos dicho en este espacio y en otros espacios: todos los aliados de Maduro son los enemigos de la paz de Colombia, son los enemigos de la paz de la región y del desarrollo de la región. Por eso hemos venido denunciando reiteradamente, con pruebas en las manos, que entre más Maduro esté usurpando el poder en Miraflores, más en riesgo está la estabilidad y el desarrollo del hemisferio. Le planteo la misma pregunta a Jorge Rojas. ¿Qué papel juega el régimen de Nicolás Maduro? Muy buenas tardes. Pues nosotros no quisiéramos que haya ningún tipo de interferencia del gobierno de Venezuela en Colombia, ni del gobierno colombiano en Venezuela. Lamentamos profundamente que un grupo de exguerrilleros del grupo que firmó el acuerdo de las FARC haya regresado a las armas. No es un grupo muy grande, pero evidentemente puede generar una desestabilización. Ahora, al diputado yo le quiero decir que sus denuncias, por supuesto, son graves, que ojalá se puedan poner en conocimiento de las autoridades internacionales, porque cualquier acción que alimente grupos armados en Colombia debe ser denunciada. No queremos guerra ni en Colombia, ni queremos guerra en Venezuela, ni queremos violencia. Lo que queremos es que busquemos soluciones reales, políticas, pacíficas a los conflictos que tenemos. No queremos alimentar más odio y más violencia en Venezuela, ni porque eso va a generar más migración de venezolanos hacia Colombia. Y no queremos que estas incidencias de lo que fueron las FARC sean magnificadas como un hecho que pueda alterar las relaciones en la región. Ojalá haya unos mecanismos desde el derecho internacional que nos permitan resolver estos problemas. La mayoría de los exguerrilleros de las FARC están cumpliendo la paz, lo reafirmó el presidente Duque. El 90% de la tropa de lo que fue esa guerrilla está hoy en proceso de reincorporación
y en proceso de participación política. Así que tenemos que ser muy responsables frente a nuestros países y a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos para no incentivar más los conflictos que ya demostraron en el pasado que no tienen solución militar. Estamos reeditando pasado, volviendo a una guerra que no vamos a ganar por la vía de la fuerza. Le planteamos la misma pregunta al profesor Salgueiro. Adelante. Pues no puedo sino estar en acuerdo total con las intervenciones anteriores, tanto de la diputada Gabriela Arellano como del candidato a concejal. Solamente podría agregar lo siguiente. Acuérdense que desde una temprana etapa de la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela, él declaró que la guerrilla colombiana, en este caso particularmente creo que era la FARC, era un sujeto de derecho internacional, que no eran guerrilleros, sino que era un grupo que tenía derecho como sujeto de derecho internacional y que él estaba neutral entre uno y otro. Estar neutral entre unos guerrilleros que están atacando un gobierno constitucional legítimamente elegido significa que está a favor de la guerrilla. Y eso es así, y eso era natural que fuera así, porque toda la teoría de Chávez y quienes lo acompañaban era la desestabilización del continente a través de cualquier medio que fuera posible. Por lo tanto, Maduro, como sucesor de Chávez, tiene también en su corazoncito el apoyo a los grupos que puedan desestabilizar Colombia. Tanto es así que es evidente, lo señalan los pobladores, lo señalan las fuentes de inteligencia, que se permite el libre tránsito de toda esta gente en los estados fronterizos, no solamente en el lado de la frontera del Táchira, sino por el sur de Venezuela, en Bolívar, etc. El gobierno venezolano lo mínimo está haciendo la vista gorda y lo máximo, en mi opinión, seguramente que debe estar ayudando para que ellos participen. En unos momentos más vamos a abundar en ese tema. Por ahora, el gobierno de Colombia está insistiendo en que el levantamiento en armas de jefes reincidentes de las FARC no se trata de una nueva guerrilla. El presidente Iván Duque reiteró que el país no se dejará amilanar ante lo que llamó bravuconadas de un grupo de narcoterroristas. La declaración se registra luego de que en un video, alias Iván Márquez, Jesús Santrich y otros guerrilleros disidentes anunciaran que volvían a las armas y a la clandestinidad. Esta mañana un grupo de delincuentes, una cuadrilla de narcoterroristas salía a hablarle con bravuconadas al país. Y hoy le dije a los colombianos, aquí esto no se trata de ninguna nueva guerrilla. Esa es una cuadrilla de narcoterroristas que desde hace mucho tiempo estaban practicando esas conductas. Desde hace mucho tiempo estaban practicando esas conductas. Y ahora tratan de ocultarse en ropajes ideológicos para tratar de justificar su accionar criminal. Colombia no come cuento. Entre tanto, el régimen venezolano se defiende. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, negó estar apoyando a los líderes guerrilleros reincidentes de las FARC que decidieron retomar las armas. Hoy nos están echando la culpa desde Colombia. Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia. Profundamente lo que está ocurriendo en Colombia. Que vaya a entrar en un nuevo espiral. Continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años. Ahí empezó. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? Nada. Aquí por culpa de ese conflicto recibimos más de 5 millones de hermanos colombianos que viven aquí en Venezuela. Señor Rojas, Nicolás Maduro de verdad no tiene nada que ver, solamente están operando en territorio venezolano o por el contrario, de alguna manera lidera, los acompaña o incluso hasta lo fomenta. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no tengo ninguna evidencia de que haya un apoyo del gobierno venezolano a los grupos alzados en armas en Colombia y no quisiera que eso ocurriera.
yo pido que se respete también la soberanía de Colombia como que debe respetarse la soberanía de Venezuela. Y debo advertir, Joely, que los guerrilleros, los exguerrilleros que volvieron a tomar las armas son hoy objeto de persecución nacional e internacional. A ellos no les aplica la justicia transicional que sí les aplica a los que están cumpliendo el proceso de paz. Ellos deben recibir todo el peso de la justicia porque están traicionando un acuerdo de paz que tiene una vigencia para el Estado colombiano y que tiene una vigilancia especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Así que este intento de regresar a la guerra por parte de unos cuantos exguerrilleros no debería ni incentivar el conflicto armado colombiano, porque vamos a repetir la misma historia, las mismas frases, las mismas descalificaciones sin que haya una solución al conflicto, ni debe incentivar las circunstancias difíciles que vive el hermano país de Venezuela. Busquemos soluciones, no incentivemos el conflicto ni la guerra, porque eso solo va a afectar a la población civil, tanto en Venezuela como en Colombia. Claro, pero tenemos que poner un punto de partida, diputada Arellano. El madurismo fomenta, protege, incentiva la operación de estos grupos que usted incluso decía que trabajan ya de la mano con el ELN. Para Maduro es un punto estratégico este video y este ataque hacia el presidente Duque, hacia el gobierno de Colombia, por 3 razones fundamentales. Uno, por el liderazgo que ha tenido el gobierno colombiano en la lucha por restaurar la democracia en Venezuela, por todo lo que ha sido protagonista Colombia como Estado y como sociedad en solidaridad para el pueblo venezolano desplazado forzosamente. En Venezuela no ha existido una guerra como se conoce convencionalmente, pero sí existen desplazados forzosos por el hambre, por la miseria, por la salud, que es atendida en Colombia y que es precisamente el presidente Duque quien ha avanzado con pasos firmes en la Corte Penal Internacional, en la Asamblea General de la ONU, que está a final de septiembre, que Colombia va a jugar un papel trascendental en la lucha estratégica. Primero, dejar claro que este grupo es un grupo minoritario, como es minoría Maduro en Venezuela. La violencia está en manos de la minoría, la guerra está en manos de la minoría, pero no hay que subestimar que son una corporación internacional. No olvidemos que hace unas pocas semanas atrás se celebró en Caracas el Foro de Sao Paulo y veíamos cómo toda esa alianza del hemisferio se reunía con un solo objetivo: dejar claro que ellos quieren el control del Estado y de los estados del hemisferio para seguir delinquiendo como lo hizo Chávez. Lo decía muy bien el profesor. Chávez hizo la expansión de esa visión ideológica con la chequera de PDVSA, que logró comprar gobiernos, empresas. No olvidemos la relación Foro de Sao Paulo de Brecht. No olvidemos, aquí hay todo un endamiaje de un Estado criminal transnacional. Sí, yo también exijo respeto a la soberanía de mi país, y cada pueblo es soberano, pero también hay que entender la dimensión del hemisferio, la dimensión de la tranquilidad y el desarrollo, porque mientras hubo ese conflicto armado en Colombia, también afectaba a todo el hemisferio y al desarrollo de la región. E igualmente, mientras que no haya una democracia constitucional e institucional en Venezuela, ellos van a amparar, y yo esto lo he denunciado en las instancias internacionales. O sea, no es solamente los grupos irregulares de Colombia, no es, ellos serán, lo que dijo claramente el presidente, una cuadrilla, pero una cuadrilla que está reclutando niños venezolanos en las escuelas hoy. Esa práctica que se dio, que además siempre han sido amparados por el narcotráfico, siempre. Yo estoy totalmente de acuerdo con la diputada. No queremos que haya hombres armados pasando la frontera hacia Venezuela para desestabilizar ese país, ni queremos que desde allá vengan a incentivar el conflicto armado. Creo que en eso tenemos que estar de acuerdo. La soberanía y el respeto por cada uno de los países es lo que debería privar en las relaciones internacionales entre Colombia y Venezuela. Sí, pero es que hay una diferencia allí. Nosotros, los que estamos hablando acá, somos políticos. Ellos no lo son. Ellos son delincuentes. Ninguno de nosotros está hablando con un arma o un fusil. Ellos son los que usan el arma del fusil. Y hoy Maduro, a través de un Estado forajido, pretende o cobija a toda una mafia. Es una corporación internacional que tiene lazos... Es un brazo armado que tiene lazos con esos extremistas de Medio Oriente. Lo hemos denunciado. Las instancias internacionales lo saben. Lo saben, y por eso hemos venido levantando las alertas con responsabilidad. No deben entrar al territorio venezolano. Me parece que estamos de acuerdo en eso también, que no haya presencia paramilitar colombiana en territorio venezolano para desestabilizar al gobierno, independientemente de la calificación que tenga el gobierno de Venezuela. Pero se puede hablar de que este grupo es un brazo armado para sostener a Nicolás Maduro en el poder.
Si Señor hay Rojas. pruebas, que las presente. Me parece que sería muy grave y no queremos que eso ocurra. Lo único que no queremos es que haya una interferencia armada de estos grupos que usan las armas ilegalmente, que pueden acudir incluso a esas redes del narcotráfico. No queremos que eso afecte al hermano pueblo venezolano ni al territorio venezolano. Profesor Salgueiro. Mire, yo para saber, como primera medida y afirmación, si Diosdado Cabello dijo que no tienen nada que ver y que no están apoyando, eso me da pie para pensar exactamente lo contrario, porque en el programa de él y los dichos de él son siempre una mentira total. Ahora, en cuanto a si el grupo estos disidentes sirve para apoyar a Maduro, es una cuestión que habrá que ver, porque si los disidentes estos que se fueron con Márquez y con Santrich, independientemente de la calificación que puedan tener, si son 300 o 500 personas, no creo que vaya a servir mucho como apoyo militar a Maduro, toda vez que él tiene otras fuerzas organizadas, y más los cubanos, más los rusos, etc. Ahora, si son, en vez de 500, son 5.000, y se apoyan y toman cobijo en Venezuela, podríamos decir que sí, que eso pudiera servirles para eso. Pero yo tengo la impresión de que ellos están más ocupados en desestabilizar Colombia, que es lo que a ellos les interesa en su lucha política inmediata, y posteriormente, dentro del marco, como decía la diputada Arellano, dentro del marco del Foro de Sao Paulo, toda desestabilización es buena, les sirve al marco de ellos volver a tomar el poder. ¿Puede prever ataques armados en territorio colombiano, por ejemplo, la capital, ataques urbanos, diputada? Yo creo que un grupo criminal hay que tenerlo bien alerta. Ellos son capaces de cualquier cosa. Lo han demostrado en el pasado. O sea, el prontuario criminal de estos hombres que salieron en ese video no es cualquier cosa. Y que estén amparados hoy y articulados, insisto, con grupos extremistas del Medio Oriente, con grupos extremistas rusos. Hoy la periodista Sebastiana Barradas en Infobae sacaba una información muy grave de bases en el batallón Crimarí, en el estado Táchira, controlada por rusos, donde mismos oficiales de las Fuerzas Armadas denunciaban la presencia de estos funcionarios rusos en fuertes militares en la frontera. Y aquí vale destacar, y yo lo he dicho, esta penetración de los colombianos en territorio venezolano, de estos grupos irregulares, no solamente es en el margen de la frontera. Ellos están tranquilamente por las grandes capitales y las ciudades. Por eso hay que entender la evolución de estos señores que duraron mucho tiempo atacando al Estado colombiano desde la montaña, desde los montes colombianos, a hoy que actúan felizmente por las calles y las avenidas principales de nuestro país con el resguardo, la caravana que resguarda a Santrich, a Iván Márquez en las capitales, en Caracas, en Valencia. No le estoy hablando en el Amazonas ni en el Apure, en Caracas, en Valencia, en la capital, el centro del poder es una caravana como un ministro. Mientras que aquí se le persigue, en Colombia, se le persigue a estos delincuentes como guerrilleros, allá actúan como si fueran ministros de Estado. Y es allí donde nosotros hemos levantado las alarmas, el trabajo que ha hecho la periodista Sebastiana Barradas, el trabajo que ha hecho la Fundación Fundarredes con la denuncia documentada, porque lo que yo he dicho aquí, todo está sustentado en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, en la Organización de Estados Americanos y en los órganos de inteligencia donde hemos estado dando información hoy en la mañana. En Puerto Ayacucho, Amazonas, está totalmente tomada y mandaron a sacar de la calle a toda la Guardia Nacional porque los grupos irregulares tenían sus alcabales. Eso lo hemos denunciado, pero también sabemos lo que le pasa a los venezolanos que están adentro, sean dirigentes políticos, sindicales, gremiales, sociales, como usted los quiera llamar, si alzan la voz, si solamente levantan el teléfono para tomar una foto a estas caravanas, son víctimas de amenazas, de golpes y de cualquier cantidad de atrocidades que ellos puedan ser capaces de cometer pues, contra el ciudadano libre. Señor Rojas, ayer en el video observábamos que decían que no van a actuar contra el ejército, hablaban de una nueva estrategia, pero en este afán de desestabilizar, ¿se puede prever un ataque terrorista en sitios urbanos como guerrilla urbana, sobre todo en esta alianza con el ELN de la que hablaban? Seguramente que van a intentar hacer acciones de ese tipo, acciones terroristas. Pero yo quiero llamar la atención sobre esto. Lo que aparece en el video de ese grupo no son más de 14 excomandantes de una guerrilla cuya mayoría de excombatientes está hoy cumpliéndole a la paz. Yo le quisiera llamar la atención tanto al profesor, que ha hecho un excelente análisis, como a la señora diputada,
que tengan en cuenta que el 92% de los excombatientes de las FARC están en proceso de reincorporación y le están cumpliendo a la paz. No lo digo yo, lo dijo el presidente de la República y la institucionalidad de la paz. Entonces no hay que magnificar el video de Iván Márquez. Creo que se está haciendo mucho escándalo alrededor, que es mínimo desde el punto de vista militar, como bien lo dice el profesor. Por supuesto que pueden hacer daño. Y el peor daño lo están haciendo dentro del país, porque los sectores más amigos de la guerra están felices con el regreso de Márquez a la guerra. Y parece que algunos sectores en Venezuela también se entusiasman con este video, que no es más que una disidencia de una paz que sigue funcionando, que continúa a pesar de las dificultades e incluso a pesar de los incumplimientos del gobierno colombiano. Mi siguiente pregunta es si la operación en Venezuela de este grupo reincidente es un peligro no solamente para Colombia, sino para la región. Después del corte vamos a debatir esto. Por ahora los invito a participar, a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en la pantalla. La pregunta: ¿qué papel juega el régimen de Nicolás Maduro en el conflicto planteado a partir de la declaratoria de Iván Márquez? Pueden utilizar el hashtag #ZoomColombia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en el debate en Suma la Noticia. Expertos en Venezuela aseguran que las consecuencias de que el régimen esté permitiendo el accionar de grupos irregulares en territorio venezolano son muy graves. Dicen que de comprobarse esta situación que denuncia Estados Unidos y Colombia, podrían activarse nuevos mecanismos contra Nicolás Maduro. Claro que complica aún más la situación venezolana, indiscutiblemente. Introduce el tema militar de una manera mucho más agresiva. Pero América Latina lo ha dicho insistentemente en el marco del Grupo de Lima, no comparte una salida militar. Obviamente que para enfrentar el tema del terrorismo, del narcotráfico, es necesario una coalición regional e internacional. Al ser Venezuela un país colador, es decir, un país que tiene grandes problemas para proteger sus fronteras y que por lo tanto grupos irregulares ingresaron al territorio venezolano hace muchísimas décadas. Hablo del Ejército de Liberación Nacional, hablo de la FARC y hoy modernamente disidencia FARC, disidencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, garimperos brasileños, encontraron en Venezuela un territorio fértil para fortalecerse. El diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila, aseguró que este es el momento indicado para que Colombia y Venezuela invoquen el TIAR para contener las agresiones que podrían venir de los jefes reincidentes. El TIAR es muy pertinente no solo para el caso de Venezuela, sino la misma Colombia. Iván Duque puede invocarlo dado la agresión en su territorio de grupos terroristas. Ahora más que nunca la unidad en torno a Juan Guaidó, Asamblea Nacional, es esencial para el cambio en Venezuela. Y a través de su cuenta en Twitter, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respaldó a Iván Duque y anunció la evaluación de medidas conjuntas entre ambos gobiernos para combatir las amenazas de grupos armados. Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Iván Duque. Le reiteramos nuestro respaldo en la lucha que ha emprendido contra el narcoterrorismo que afecta a ambas naciones. Rechazamos que se utilice territorio venezolano con el amparo de Maduro para difundir sus mensajes. He instruido al comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, para que se reúna con el canciller Carlos Holmes Trujillo a fin de evaluar acciones conjuntas de gobierno. Todos los venezolanos debemos rechazar este tipo de amenazas en respeto a nuestra soberanía. Diputada, ¿es una amenaza para Colombia o para la región? Para la región. Creo que primero destacar lo que decía el candidato. Aquí nadie está contento con ese video. Ningún demócrata ni de mi país ni del hemisferio está contento con ese video. Estamos preocupados. Y creo que uno de los grandes errores que hemos aprendido los demócratas de Venezuela es no subestimar a quienes enfrentamos. Y quienes rodean a Maduro está claro, evidente, comprobado ante toda la comunidad internacional que son terroristas al margen de la ley, que los ampara el narcotráfico, que los ampara la explotación mineral indebida de la reserva de nuestro país. Es allí donde es necesario activar y pasar a protocolos que eviten la guerra, los que quieren la guerra, los que quieren la sangre, los que han derramado sangre en mi país, en Colombia y en el hemisferio, con unos discursos trasnochados y que nunca han llevado a la realidad y el desarrollo de los pueblos, son esos que se alzan en armas, son esos que hoy usted los ha identificado como una minoría, pero no subestimemos que tienen años, porque Iván Márquez, Santrich, no fue que ayer aparecieron en Venezuela, tienen años trabajando. Yo
responsablemente puedo decir, nunca se acogieron al acuerdo de la paz, nunca cumplieron lo que firmaron. Al contrario, siempre usaron ese protocolo y ese acuerdo de la paz para delinquir, para aumentar su riqueza, para seguir llevando aviones de narcotráfico para el mundo, que antes lo sacaban por pistas clandestinas de Colombia, hoy lo sacan por Rampla 4 de Maiquetía. Y eso lo hemos denunciado en este espacio, en los foros internacionales, y tenemos pruebas. Los que quieren la guerra, los que quieren la inestabilidad, son esos que se resguardan bajo un discurso muy lindo, pero que en la realidad solo lleva miedo, hambre y miseria para el pueblo. Señor Rojas. Yo comparto plenamente su apreciación, señora diputada. Me parece que acciones criminales por fuera del acuerdo de paz no las aceptamos en Colombia, ni el gobierno, ni la población, y creo que hay una gran condena de la comunidad internacional. Pero son una ínfima minoría. Márquez puede tener mucha experiencia en la guerra, pero el grueso de la tropa de FARC está hoy en un proceso de paz. Yo quisiera que el gobierno que la oposición venezolana hiciera un pronunciamiento de apoyo al acuerdo de paz, de implementación del acuerdo de paz. En la medida en que haya paz en Colombia, logramos proyectar la paz en la región. Pero si al contrario, en vez de apoyar la solución política y la implementación del acuerdo de paz como se está haciendo en Colombia, lo que hacemos es incentivar la intervención militar, invocar el TICA y buscar otras formas de intervención militar en la región, creo que va a perder Venezuela, va a perder Colombia y va a perder la región. Esa no es la salida. Y recuerde que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que ver con el acuerdo en cuanto a su verificación. Esperemos, y ya se ha pronunciado Naciones Unidas y la Unión Europea, esperemos que este hecho lamentable de una disidencia que vuelve a las armas no sea un factor desestabilizador en la región. No queremos que entre al territorio venezolano, ni queremos que nadie, ni Venezuela, ni ningún país apoye este tipo de acciones. Lo que necesitamos es apoyar la solución política y negociar el conflicto y apoyar el acuerdo de paz que está vigente y que es ley y constitución para el Estado colombiano. Le quería replantear la pregunta, señor Rojas. ¿La operación en Venezuela de este grupo es una amenaza para Colombia o para la región en su conjunto? Ese grupo no es una real amenaza, es una ínfima minoría. Por eso digo, no hay que engrandecer más lo que no lo es. Lo que hay es que reafirmarnos en el acuerdo de paz. Y creo que hay una intención manifiesta en ciertos sectores políticos, tanto en Colombia como en Venezuela, de magnificar el regreso de Iván Márquez a la guerra para generar un hecho interno en Colombia de profundización del conflicto y para generar un problema regional. Y me parece que estamos jugando con gasolina y con candela. Perdóneme usted, pero aquí lo único que que tienen armas y que buscan la guerra son los que tienen fusiles. Ninguno de los demócratas, ni de Venezuela, ni de Colombia andamos con armas. Creemos en el voto, creemos en la palabra, creemos en la negociación. Y usted está haciendo aseveraciones irresponsables de su parte. Porque quienes han llamado a la guerra, quienes llevaron a la zozobra en la mañana de ayer a Colombia, el hemisferio, no fueron los demócratas del hemisferio. Son los delincuentes que han llevado la violencia a Colombia y a Venezuela. Con que se implemente el acuerdo de paz o no. ¿O usted quiere que se profundice la guerra? Yo creo que en La Habana nunca hubo un acuerdo de paz, hubo una capitulación de territorio, realmente. Yo quisiera que la oposición venezolana dijera si está o no de acuerdo con que se implemente el pacto de paz que se firmó. Insisto, escúcheme bien, candidato. Yo creo que lo que hubo en La Habana en octubre del 2016 fue una capitulación de territorio, donde Maduro y los Castro fueron importantes para llevar a que esos delincuentes estén hoy amparados en territorio venezolano. Y el hambre y la violencia del pueblo venezolano es auspiciada por esa ideología trasnochada que usted comparte. Que tenemos razones y no gritos. Para que la gente que la escucha... No, es irresponsable de su parte las aseveraciones que hace, señor. Es irresponsable de su parte. Diciendo es invocando la guerra en la región. Y no, la guerra la hacen sus amigos, sus últimos aliados. Diga la verdad, porque son amigos de ustedes. Esa es la guerra que ustedes amparan. Diga usted si está de acuerdo con que se implemente o no el acuerdo de paz en Colombia. O usted está de los sectores que quieren... A mí nunca me han visto con armas, ni con guerra, ni sé parar, señor. Yo creo en la palabra, creo en el voto, creo en la democracia, creo en los estados constitucionales. No creo en la violencia de sus ex amigos o amigos actuales. No creo en la lucha armada, no creo en las acciones militares. Yo creo en la diplomacia, yo creo en la soberanía y yo creo en el diálogo como forma de resolver los problemas políticos en la región. Pero se puede tomar en cuenta esta amenaza, este pronunciamiento que hacen en este video de que van a hacer ataques, no necesariamente al ejército, pero están hablando de proceder a ataques.
Señor Esas Rojas. personas que están haciendo ese tipo de anuncios y advertencias y amenazas deben salir de la Jurisdicción Especial para la Paz y deben ser combatidos por el Estado colombiano. Esa ínfima minoría que se aísla del acuerdo de paz no representa al pueblo colombiano. El pueblo quiere paz y la paz se llama acuerdo ya firmado. Hagamos que se cumpla el acuerdo y no generemos más acciones que puedan desestabilizar no solo a Colombia, sino a la región. La guerra nunca ha sido un buen camino. Ojalá Venezuela resuelva desde la oposición y desde el gobierno sus problemas internos y ojalá nosotros resolvamos la implementación del acuerdo de paz, que es lo que nos garantiza paz, democracia y tranquilidad en el país. Señor Rojas, cuando ellos hablan de unir fuerza con el ELN después de un ataque, por ejemplo, como a la escuela de cadetes, ¿no es minimizar una amenaza real que están además divulgando a través de este video? Seguramente que van a hacer acciones de desestabilización. Seguramente que ese regreso a un anacrónico conflicto armado y esas amenazas de actuar con acciones terroristas va a recibir una respuesta contundente de un país que se cansó de la guerra. Joely, nosotros queremos pasar esa página de la guerra, nosotros queremos que no haya más personas armadas atacando la democracia y atacando el Estado, pero también queremos que el Estado cumpla el acuerdo de paz y que abramos caminos distintos a lo que ha sido esta guerra prolongada que hemos vivido en Colombia. Esa guerra afectó a Venezuela hace 20 o 30 años con un éxodo colombiano. Los problemas que tiene Venezuela están llevando a que más de 1.200.000 venezolanos estén hoy aquí. Yo estoy aquí en Cartagena en un evento y está lleno de venezolanos esta ciudad. Es una tragedia humanitaria que se ha generado desde el gobierno del presidente Maduro en Colombia. Y si seguimos incentivando ese tipo de acciones, vamos a tener una migración mayor en nuestro territorio. Así que busquemos soluciones y no incentivar los conflictos que nos van a generar desestabilización y acciones antidemocráticas en la región. Tenemos que ir a una pausa comercial. Los invito a que participen en el debate. ¿Qué opinan del anuncio de Iván Márquez, Jesús Santrich y otros jefes guerrilleros reincidentes de retomar las armas en Colombia? Pueden utilizar el hashtag ZoomColombia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en el debate en Suma la Noticia. El ex jefe de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal, aseguró que el rearme de jefes guerrilleros reincidentes es parte de un plan de Maduro contra Colombia. La reagrupación de las FARC debe preocupar tanto a Venezuela como a Colombia. Las FARC están en Venezuela y sin duda Maduro auspició su reagrupación. Esto es parte del plan de contingencia militar de Maduro, Castro contra Colombia. El asunto es muy serio para Colombia. La activación de este mecanismo demuestra la gran preocupación del madurismo. Saben que están acorralados. Márquez, Santrich y compañía rompieron el acuerdo de paz. Ahora nuestra Fuerza Armada no tiene excusas para ejercer soberanía, enfrentarlos y sacarlos de Venezuela. Profesor, mi pregunta anterior respecto a si este video, anuncio que hacen estos guerrilleros reincidentes, de alguna manera podrían representar una amenaza para Colombia o para la región para dar paso a este punto. Se habla ya de la activación del TIAR a petición de Colombia. ¿Esto puede ser un detonante o hay una visión apocalíptica, como decía hace unos momentos el señor Rojas, de este video, o se está minimizando las repercusiones, los alcances de estas amenazas que se están haciendo? Bueno, varias precisiones. Primero, si hay una amenaza, debe ser seguramente regional y descuide que pudiera ser global. Segundo, no sé si hay una amenaza porque no sé cuántos son los que están metidos en este negocio. Si son 500 no lo es, si son 5.000 sí lo es. Tercero, poco favor le estamos haciendo a la paz y a la tranquilidad si una cosa como esta, en vez de que sea un episodio, como dice el candidato, lo convertimos en una gran noticia que da la vuelta a todo el mundo y de ahí se produce un debate agitado como acaba de producirse aquí en este mismo programa. En cuanto a si esto puede dar o no origen a la activación del TIAR, esto es un tema que hay que tener mucho cuidado. En Venezuela también este asunto del TIAR, con motivo de la reincorporación de Venezuela al tratado, se ha agitado bastante y crea la expectativa, vamos a invocar el TIAR porque entonces el TIAR, la intervención militar, no, mire,
hay que hacerle ver a la gente que eso no es así. Primero, en el TIAR la intervención militar es el último recurso. Segundo, para invocar el TIAR es llamar a alguien que venga y tiene que el otro responder yendo. El TIAR usted lo puede invocar, pero si no se concierta una fuerza militar que responda, haberlo invocado no sirve absolutamente para nada, sino para crear expectativas en la población de que ya viene el coco, y después resulta que el coco no viene. Y en último lugar, los estados latinoamericanos y particularmente Colombia y los demás miembros del Grupo de Lima han hecho claro, y lo hacen claro cada vez que emiten un comunicado, que están de acuerdo con cualquier cosa, menos con la intervención militar. No llegar hasta la intervención militar. Entonces hay que ponerse de acuerdo. ¿Quieren o no quieren intervención militar? Señor Rojas, voy con usted. ¿Este puede ser un pretexto, una motivación para activar el TIAR a petición de Colombia o definitivamente se debe evitar llegar hasta ese escenario? Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras razonadas y tranquilas que acaba de pronunciar el profesor. Invocar el TIAR puede ser otro fallido intento de resolver una crisis interna de nuestro hermano país de Venezuela. Ya se habló del cerco diplomático, ya se han hablado de medidas de bloqueo y no funcionan. Yo quisiera que se resuelvan los problemas no por la vía de la intervención militar en Venezuela. Invocar el TIAR es algo que puede desbordar expectativas que no van a resolver los problemas. Lo que procede es que busquemos los mecanismos que nos permiten que no se incentive el conflicto armado en Colombia y que se resuelvan de manera pacífica y democrática los problemas internos de Venezuela. Y en eso es que deberían intervenir los organismos internacionales para que busquemos esas soluciones y no incentivar un tema de confrontación. Yo le digo, profesor, que los guerrilleros que se fueron de nuevo a las armas son muy pocos, que el 92% de los comandantes y de la tropa de esa guerrilla están hoy en La Paz y que nosotros debemos saludar ese ejercicio y saludar la decisión del presidente Duque de respetar ese proceso y de ayudar a esa reincorporación. Muy brevemente, diputada. No, primero dejar claro que en Venezuela ya hay una intervención. Nosotros nunca hemos llamado a una intervención. La intervención está de los cubanos, de los rusos, de los colombianos, de los grupos extremistas del Medio Oriente. Ya hay una intervención militar extranjera de otras fuerzas en mi país. Nosotros hemos llamado al presidente Guaidó en trabajo conjunto con el presidente Duque a la liberación del territorio, a volver a vivir en un país constitucional al marco de la ley. Quienes han llevado al país a un estado fallido, a un estado de violencia y que hoy tienen un brazo armado es Nicolás Maduro y esos pseudoizquierdistas que lo acompañan. Es por eso que nosotros con mucha responsabilidad lo hemos dicho en los espacios internacionales, tanto en la Organización de Estados Americanos como en la ONU, hay que actuar en los protocolos establecidos, en los tratados internacionales con responsabilidad y, como dijo el profesor, sin crear expectativas que no vamos a ser capaces de llenar. Y es por eso que el llamado, nosotros lo hemos desde la Asamblea Nacional, nuevamente Venezuela es parte del tratado, pero hemos sido muy responsables y el presidente Guaidó siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo en el marco de la Constitución. Insisto, las minorías son terroristas, pero esas minorías también le han dado muerte a muchos humanos, no solamente en la región, sino en el mundo. Tenemos que ir a una pausa, volvemos con más. Le agradezco a todos la participación en este panel de debate. Gaby Arellano, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rojas, candidato al Consejo de Bogotá, Ciudadanías Libres y FARC, y al profesor de Derecho Internacional, Adolfo Salgueiro. Gracias a todos por estar aquí en Suma la Noticia. A ustedes también gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima emisión con más temas de debate. Pásela bien.